Cuando el continente americano fue descubierto, en España había unidad dinástica pero no nacional. Pese al matrimonio de los reyes católicos, los reinos de Aragón y Castilla mantenían su independencia política y administrativa. Como el descubrimiento fue hecho en nombre de Castilla, los nuevos territorios se incorporaron a ese reino, que les impuso el derecho castellano. Pero no todas las leyes de este derecho tuvieron vigencia en las colonias, dadas sus características geográficas, socioeconómicas y raciales distintas a las de Castilla. Al penetrar en la zona continental, los castellanos encontraron muchos grupos indígenas de diferentes niveles culturales, algunos con normas jurídicas complejas que los recién llegados tuvieron en cuenta. También fue necesario crear nuevas leyes para los nacientes territorios. La mezcla de todo esto fue el derecho indiano, el Código de Indias, que contenía todas las leyes que regían las colonias y se publicó en 1680. En el siglo XVI, cuando aún no se conocía el tamaño real de las tierras descubiertas, se crearon divisiones administrativas que comprendían grandes extensiones. Con el tiempo se fundaron nuevas jurisdicciones dividiendo las existentes. Las instituciones político-administrativas no fueron idénticas durante toda la colonia, cambiaron de acuerdo con la dinastía reinante en la península. Durante los siglos XVI y XVII, bajo los reyes católicos y los monarcas Habsburgo, Casa de Austria, estas instituciones fueron cabildos o ayuntamientos. En Hispanoamérica existían tres clases de poblaciones: metropolitanas o ciudades grandes, cabeza de arzobispado, diocesanas o intermedias, con obispo, y villas con cura párroco. Los cabildos eran el peldaño inferior en la jerarquía administrativa. Los integraban las autoridades locales de ciudades o villas. Los poblados hispanoamericanos, trasplante de los municipios castellanos, tenían una autoridad máxima representada por dos tipos de funcionarios: los regidores o concejales y los alcaldes ordinarios. El número de regidores variaba según la importancia de la población, de 4 a 6 en las villas y 12 o más en ciudades importantes, tales como Lima y Santa Fe. Las villas tenían un alcalde y 2 las ciudades intermedias y grandes. Otros funcionarios del cabildo eran el alguacil mayor, encargado de controlar las pesas y medidas, la provisión de alimentos y regular los precios en el mercado. El alférez real, regidor más importante, pues percibía doble salario, ejercía la alcaldía en ausencia de los alcaldes ordinarios, y el escribano, secretario que levantaba las actas. Funcionarios de menor importancia, sin asiento en el cabildo, fueron el mayordomo, encargado de vigilar las tierras del municipio, los alcaldes de mesta o funcionarios policiales en zonas rurales, y los alcaldes de barrio, que en ciudades grandes ejercían la vigilancia policial de ciertas zonas. En ciudades importantes, otro funcionario representaba el poder del Estado y dependía directamente del virrey. En ciudades importantes, otro funcionario representaba el poder del Estado y dependía directamente del virrey, presidente, gobernador o capitán general. Era el alcalde mayor o el corregidor. Con frecuencia hubo conflictos entre ellos y el cabildo presidido por el alcalde ordinario. Al comienzo de la colonia, el adelantado o fundador de una población designaba a los regidores y alcaldes ordinarios. A partir de Felipe II, debido a dificultades económicas de España, se empezaron a vender los puestos públicos al mejor postor. De este modo, los mejores cargos pasaron a manos de los más ricos. El cabildo funcionaba de dos maneras: ordinario o cerrado, cuando se reunían los regidores y demás funcionarios municipales, y abiertos, cuando en casos especiales se congregaba toda la población bajo la presidencia de las autoridades y el pueblo podía opinar. Gobernaciones. Comprendían generalmente territorios de considerable extensión, conformados por ciudades y villas, con una capital donde residía un gobernador con atribuciones políticas y militares. Capitanías generales. Eran gobernaciones especiales creadas en zonas distantes de la capital virreinal,
para atender problemas de piratería, rebeldía indígena o peligro de ataque de una potencia extranjera. La regía un capitán general y la zona estaba militarizada. Reales audiencias. La Real Audiencia era la institución encargada de administrar justicia y ejercer, en casos especiales, funciones de gobierno. Tenía jurisdicción sobre un territorio extenso, conformado por varias gobernaciones y alguna capitanía general. La componían 2 oidores o jueces. Eran también organismos de consulta de los virreyes. En las colonias americanas existían 3 clases de audiencias. Las virreinales tenían su sede en la capital del virreinato y las presidía el virrey. Las pretoriales se radicaban en la capital de una capitanía general. Las menores o subordinadas se localizaban en ciudades diocesanas. En el siglo XVII dependían del Virreinato del Perú las audiencias de Lima, Santa Fe de Bogotá, Panamá, Charcas, Buenos Aires y Chile, y del Virreinato de Nueva España o México, las de México, Santo Domingo, Guadalajara y Guatemala. El número de oidores en cada audiencia variaba, según la complejidad de los asuntos sometidos a su jurisdicción. Virreinatos. Comprendían extensos territorios formados por la unión de gobernaciones con un capital donde residía el virrey o representante del rey en América. Durante los siglos XVI y XVII existieron virreinatos en Nueva España, México y Perú. En el siglo XVIII se crearon los de la Nueva Granada y Río de la Plata. Aunque los virreyes eran la máxima autoridad en el territorio a su cargo, carecían de un poder absoluto, pues la Real Audiencia controlaba su actuación. Al inicio de la colonia, el nombramiento del virrey era vitalicio. Más tarde se fijó un periodo de 3 años que luego se extendió a 5. Del virrey dependían todas las autoridades del virreinato. Presidencias. En casos especiales, debido a la distancia y la dificultad en las comunicaciones con la capital virreinal, se establecieron demarcaciones bajo la autoridad de presidentes, que a la vez presidían la audiencia en la región. Dentro del Virreinato de Nueva Granada existió la presidencia de Quito. Consejo Supremo de Indias. Creado por el emperador Carlos V en 1524, tenía su sede en España. Era la institución político-administrativa más importante para las colonias. Al Consejo de Indias pertenecían altos nobles españoles, conocedores de los problemas americanos. Tenían como misión dirigir los destinos de las colonias, nombrar los altos funcionarios, administrar la hacienda colonial, resolver los problemas relacionados con indígenas, organizar el comercio y demarcar límites. El Consejo de Indias tuvo mucha importancia bajo la Casa de Austria. En el siglo XVIII, con la llegada de los Borbones, perdió importancia y se convirtió en un organismo consultivo. En 1717, Felipe V creó la Secretaría del Despacho Universal de Indias. El rey asumió el control directo de las colonias por medio del secretario de Estado. De contratación de Sevilla. Fue una institución dependiente del Consejo Supremo de Indias, creada en 1503. Estaba a cargo de los asuntos referentes al comercio entre España y sus colonias. Su sede fue Sevilla, puerto interior protegido del ataque de piratas. Su función principal fue organizar las flotas comerciales y controlar y cobrar los impuestos aduaneros. Otorgaba permiso a quien quería viajar al Nuevo Mundo y llevaba un catálogo de pasajeros de Indias. Elaboraba mapas de los nuevos territorios y tenía una escuela de formación de marinos. Después de la creación del Consejo Supremo de Indias, la Casa de Contratación pasó a depender de este organismo. En 1772 se trasladó a Cádiz y desapareció en 1790. La visita y los juicios de residencia. Las grandes distancias que separaban a los monarcas de sus colonias, las enormes extensiones de los virreinatos y de las capitanías, y la demora en las comunicaciones dificultaban el control de los funcionarios,
Por estas razones se enviaban visitadores oficiales y se exigía a cada mandatario que al terminar su periodo dejara una relación de mando. Además, se enviaban jueces especiales para efectuar juicios de residencia, con el fin de que los habitantes de las colonias pudieran juzgar el comportamiento de los gobernantes salientes. Si este video ha sido útil para ti, no dudes en regalarme un like. Y si te ha interesado este tipo de contenido, suscríbete y activa las notificaciones. Comparte con las personas a quien consideres que lo necesitan.